¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por incorporarse a esta videocolumna. Hoy martes 10 de diciembre del 2024. Ya son fechas en las que la gente está pensando en otras cosas, así que agradecemos mucho a quienes por aquí se acerquen a compartir las informaciones y los análisis que desde el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública les llevamos. Soy Arnoldo Cuellar, parte de este proyecto periodístico en Guanajuato. Y el día de hoy vamos a hablar de un proyecto, un programa con el cual fuimos bombardeados intensamente durante el sexenio pasado, buena parte del sexenio de Diego Sinúa Rodríguez Vallejo. Se llamó Planet Youth. Es un programa importado desde un país nórdico, desde Islandia, que pues tuvo éxito en ese país después de un trabajo importante. Lo vamos a revisar aquí, pero que se copió con muy poca seriedad, digamos, con una falta de perspectiva, más como un acto de propaganda de este gobierno, que así lo manejó, y por eso todos de alguna manera lo hemos escuchado de esto, que como un programa político serio que se ocupe de uno de los mayores problemas que tiene Guanajuato, que es el alza en las adicciones, sobre todo de cristal, y que se encuentran en la raíz de muchos otros problemas que tenemos, como la lucha por el mercado de las drogas en la entidad, que de hace mucho dejó de ser territorio de paso para convertirse en un espacio de consumo por encima de muchos otros estados circunvecinos. Pero antes de eso, déjenme comentarles, la charla va a ser con el académico, investigador, maestro universitario Saúl Sánchez López. Ya entraremos más a fondo en quién es él y a qué estudio se ha dedicado, sus credenciales para hablar de este y de otros muchos temas. Él es colaborador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, donde regularmente está publicando semana a semana. Bueno, hoy tuvimos noticias en varios frentes vinculadas con Guanajuato. Una de ellas fue este tema de la bacteria hospitalaria que se presentó en el Estado de México primero, pero que ha atacado a niños, sobre todo neonatos, que han perdido la vida, varios de ellos, pero sobre todo que desconocíamos que estaba afectando a otros estados, entre ellos nuestro estado, Guanajuato. Y esto fue posible saberlo hoy en la mañanera con el secretario de Salud, David Karsenovich, quien habló de que por lo menos hay 6 hospitales de Guanajuato que están siendo investigados, o 6 casos, mejor dicho, en Guanajuato, y hay un fallecimiento. La Secretaría de Salud tuvo que salir a dar la cara después de que fue, pues de alguna manera, dado a conocer esto, exhibido el estado de Guanajuato en la mañanera, y pues no hablan de la persona fallecida, pero reconocen que sí hay una investigación, un brote de una bacteria Klebsiella oxytoca y otra que es Enterobacter cloacae, debe pronunciarse en latín, pero que proviene de un proveedor de insumos hospitalarios. Ahí viene el foco de la contaminación, que además ya provocó que esta empresa fuese denunciada ante COFEPRIS y de momento suspendido cualquier adquisición de ella. Y bueno, la gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo, en otro tema, estuvo presente en Acapulco en una reunión que tenía como tema central la seguridad, la emergencia de seguridad en México. Estuvieron todos los gobernadores del país, el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, pues ahí lo único que sabemos hasta ahora es una selfie que Livia Denisse, fiel a su costumbre, se tomó con la presidenta de México y con la gobernadora de Guerrero, la vilipendiada hija de Félix Salgado Macedonio, esta niña Salgado, que siempre se me olvida su nombre, quién sabe por qué, pero me imagino que le costó trabajo, a lo mejor no tanto a Livia Denisse tomarse esta foto con una gobernadora que no vive sus mejores momentos, pero que era la anfitriona de la reunión,
con la presidenta de México. Cada vez se estrechan más los vínculos para atacar el tema de la inseguridad. La designación del secretario de Seguridad tiene mucho que ver con vistos buenos desde el gobierno federal y suponemos que así lo será también con la designación, votación, elección del nuevo fiscal a partir del próximo año. Pero bueno, dejemos esos temas, nada más comentar que también ya tenemos nuevo embajador designado por Donald Trump, toma posesión hasta que Donald Trump sea presidente, embajador norteamericano en México, y es un experto en seguridad que fue miembro de la CIA, Ronald Johnson. Y bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas. No será el primero de esta calaña que viene a México. Bueno, sin más, vamos a empezar la entrevista, vamos a la charla, mejor dicho, el diálogo con Saúl Sánchez López, a quien le agradezco mucho tanto la propuesta de la idea para hablar sobre Planet Youth en este espacio, como su participación esta noche. Además, sabiendo que andas fuera del estado, Saúl, te lo agradezco doblemente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Arnoldo. Platícame un poco de ti para que también nuestro auditorio te conozca. ¿A qué rama de las ciencias sociales te dedicas, Saúl? Sí, mira, soy el psicólogo que ha evolucionado, por decirlo así, hacia las ciencias sociales. Soy licenciado en psicología, maestro en psicología social, doctor en sociología. Hice un postdoctorado en un posgrado de calidad con CONACYT en estudios sociales y culturales. Y digamos que mis primeros años como investigador los dediqué a la psicología de la religión. Más recientemente me he interesado por otra variedad de temas, entre ellos la psicología política, y actualmente me desempeño como profesor de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura en psicología clínica. ¿Estás en Celaya? Pertenezco al campus de Celaya, aunque de hecho vivo en León y me transporto hacia Celaya. Fíjate, y aquí también hay psicología en la unidad de ciencias de la salud, ¿no? Pero sí, así es. No. Bueno, a veces pasa así. Y tocas muchos temas políticos y sociales en tus columnas. Platícame por qué te interesó el programa Planet Youth, propiciado por el anterior gobierno y hoy ya amenazado de desaparición. Sí, mira, hace varios meses, ya tiene bastante tiempo, empecé a ver por toda la ciudad de León, bueno, no toda la ciudad, pero por muchas partes, mucha propaganda, ¿no? Grandes espectaculares diciendo Planet Youth, el tema de las adicciones, me llamó la atención. Revisé algunas noticias y hablaban de esto del modelo islandés. Entonces, desde el principio, a mí me hizo un poco de ruido, ¿no? Digamos, intuitivamente dije, me sonó un poco a malinchismo, ¿no? Pensé, bueno, será esta idea que tiene mucha gente de que si copiamos algo del extranjero, se va a ver bien, va a lucir y dará resultados o no. Entonces decidí meterme a investigar, hice investigación documental al respecto porque... Una pregunta, Saúl. ¿Habías escuchado hablar de un programa islandés contra las adicciones? Originalmente no se llamaba Planet Youth, esto fue cuando lo convirtieron en franquicia, pero ¿tú no habías escuchado nada de esto? No. Sí, el nombre te comento un poco lo que yo investigué. La prevención de las adicciones. Sí. Yo investigué algo en cuanto lo anunciaron la primera vez, Diego Sinoy y compañía. Hay buenos artículos en el periódico El País de cuando inicia, ¿no? Que es alrededor de los años 90, fines de los años 90. Los islandeses detectan un crecimiento en adicciones a productos como, bueno, el tabaco, la marihuana, que era como lo máximo, y el alcohol entre sus jóvenes. Sabemos que en los países nórdicos el alcoholismo está muy extendido y puede deberse a muchas cosas, los largos inviernos, etcétera, no sé, ahí desconozco el detalle y pueden ser lugares comunes. Pero entonces ellos detectan esto entre jóvenes. Tenemos el tema de que la población islandesa está altamente escolarizada, realmente llegan a niveles superiores al 90%, muy cercanos al absoluto, ¿no? De jóvenes en escuelas, entonces de alguna manera están ahí, están cautivos. El programa propicia una primera faceta un tanto cuanto represiva, coactiva, donde ponen hasta toques de queda incluso para estar en los antros y en los lugares de diversión hasta cierta hora, pero además con multas económicas a los padres de familia cuyos hijos transgredieran esto. Pero al mismo tiempo hacen surgir un programa bastante ambicioso
de ocupación del tiempo libre con temas culturales, deportivos, o sea, grupos de teatro, grupos de literatura, etcétera, ¿no? Fútbol, importaron entrenadores de fútbol. Yo quiero que se acuerden todos que a mediados de la década pasada, Islandia apareció de pronto en una Eurocopa y causó una magnífica impresión e hizo un muy buen papel, alrededor de 2014, 2015, por ahí. Era el producto de 10, 15 años de trabajo previo, ¿no? Entonces hay toda una visión integral, relativamente fácil, aunque nada es fácil, de lograr en un país que tiene poco más de 300,000 habitantes y que tiene un producto, un ingreso per cápita pues muy superior al que podemos tener en México, ¿no? Y un gobierno con unas finanzas sanas, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando vi todo esto dije, ¿cómo van a tropicalizar esto? ¿Qué van a hacer en Guanajuato? Y de inmediato pensé, solo lo quieren para hacer una finta, para hacer publicidad, ¿no? Perdón por extenderme, pero me parecía importante, porque desde el principio yo escribí que esto no iba a funcionar. Sí, en efecto. De hecho, mi columna coincidió con la tuya. Casi al mismo tiempo publicamos los dos una columna sobre el mismo tema y hay mucha afinidad entre nuestras visiones. Efectivamente, el problema es de raíz. ¿Cómo pretendes utilizar el mismo modelo de prevención de las adicciones de un país, en este caso Islandia, un país nórdico, escandinavo, con una población diminuta, desarrollada, con altos ingresos en sus jóvenes, además diferencias culturales abismales? Digamos que un municipio como Salamanca tiene la población de Islandia. Sí, y las diferencias culturales también, no hay que soslayar ese aspecto. Las sociedades escandinavas se caracterizan por ser sumamente individualistas en su comportamiento, a pesar de que son estados del bienestar, en su comportamiento son muy individualistas, carecen de lazos familiares en general, tienen mucho tiempo libre y altos ingresos. Entonces, lógicamente, los determinantes sociales del consumo de sustancias en un país como Islandia no hay forma de que se puedan comparar a los determinantes sociales del consumo de sustancias en un estado, ya no digamos un país, sino en un estado en específico de Latinoamérica y en este caso México, ¿no? Caracterizado por ciertos problemas estructurales que ya conocemos, como ingresos muy bajos, escolaridad baja también, etcétera. Entonces, de principio, pues la idea de simplemente importar un modelo extranjero esperando los mismos resultados, pues hasta por sentido común es ilógico, ¿no? En el caso además de Islandia, el combate a través de su modelo que fueron desarrollando con ensayo y error desde 1998 se centró en los problemas que tenía esa población juvenil. El consumo ahí era yo encontré alcohol, tabaco y cannabis, ¿no? Que podría coincidir con el consumo de sustancias en nuestro estado, pero no necesariamente. Y tampoco necesariamente por las mismas razones. Entonces, una vez más, uno no puede simplemente copiar un modelo, y esto vale no solamente para las adicciones, podría valer también para la educación, para la economía, para el trabajo, para cualquier tema. Uno no puede simplemente copiar y pegar esperando el mismo resultado. Y como tú bien lo dijiste, la diferencia todavía más importante está en el origen del modelo. ¿Qué cosa hicieron en Islandia que no se hizo en nuestro estado? En Islandia juntaron a sus mejores especialistas en salud mental y ellos mismos diseñaron su propio modelo de diagnóstico de su propia población. Encontraron entonces cuáles eran los determinantes sociales, las variables, factores de riesgo, factores de protección, ¿sí? Y a partir de ello, obviamente trabajo empírico, trabajo de campo, de encuestas, trabajo cuantitativo y cualitativo, y a partir de ello ya definieron, identificando las principales variables, factores de riesgo, grupos vulnerables, pues por dónde atacar la situación. Y es así que delinearon ciertas líneas de acción, ¿sí? Y efectivamente encontraron que, por ejemplo, en Islandia, como te lo mencionaba, pues las relaciones familiares son escasas o están muy deterioradas. Entonces empezaron a atacar por ahí. La gente, los jóvenes tenían demasiado tiempo libre, pero no sabían canalizarlo en actividades recreativas sanas. Entonces también atacaron por ahí. Es decir, hicieron lo que la lógica
manda. No hay que tener tampoco estudios especializados o haber hecho una tesis doctoral sobre el tema para entender que primero tienes que hacer un buen diagnóstico científico sobre tu propia población para entonces diseñar un modelo ad hoc que corresponda a los problemas que tiene tu propia población. Y tener el dinero suficiente para, sí, no, para que cada cosa que planees se soporte a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente hace falta financiamiento, pero digamos, hay muchos elementos, ¿no? Pero los islandeses sí empezaron con el pie derecho, porque empezaron de abajo hacia arriba, siguiendo mucho una teoría que se conoce en sociología como teoría fundamentada, o conocida en inglés como grounded theory, que es la idea de que tú empiezas, digamos, con una cierta especulación preteórica, vas a la realidad, vas al campo, actúas y mides qué pasa. Y entonces vas desarrollando una teoría fundamentada en la propia realidad social de tu población. Y entonces vas de teoría a la acción, ida y vuelta constantemente en ciclos, hasta que terminas constituyendo un modelo pertinente y adecuado para la realidad con la que estás trabajando. Claro. Cosa que en Guanajuato no se replicó, o sea, el proceso no se replicó, solo se replicó ya el modelo hecho. Ese es el fallo más importante. O sea, aquí no se hizo todo lo que se hizo en Islandia. No se juntó a la academia, no se empezó desde abajo a diagnosticar, no se hizo este trabajo teórico práctico, ¿no? Se Ahorita diseñaron podemos... encuestas, creo que fue la parte más importante, que además no se hicieron públicas, hay que pedirlas por transparencia y hay regateos para conocerlas, y las encuestas solamente se limitaron a la población escolar, y aquí tenemos un alto nivel de población no escolarizada en edad de serlo, ¿no? Guanajuato no deja de ser uno de los estados con mayor rezago educativo. En segundo lugar está el tema del tipo de droga que se ha extendido en Guanajuato los últimos años, que ha crecido su consumo, y es el cristal, son las metanfetaminas. No tiene nada que ver con la marihuana, es altamente adictiva, es muy barata de conseguir y está ahorita en todas partes. Esto ha proliferado por la presencia de grupos de la delincuencia organizada locales y foráneos, que cuando el tema del huachicol es de alguna manera controlado, limitado por la intervención federal en 2019, se orientaron a ese mercado. Y creo que esto no estaba en el diagnóstico, ¿no? Estaban tratando de traslapar la experiencia de Islandia, etcétera, sin hacer una precisión, un estudio con especialistas locales, ¿no? Porque además los islandeses venían, daban una consultoría, entregaban sus manuales y luego la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación hacían sus encuestas, pues no sé, con su profesorado o con sus elementos normales. Creo que ahí faltaba una gran intervención teórica. 300 millones de pesos es lo que se reconoce hoy que se gastaron solo en estudios, solo en conferencias y solo en crear unas insignias que se repartían como si fueran confeti por todas partes, pero no en construir canchas, en construir espacios culturales en los municipios más alejados, ¿no? Y en los populosos de la ciudad, pero en sus zonas más abandonadas, que creo que es donde los problemas aumentan. Entonces, nada hacía presentir que esto iba a funcionar, pero me extraña, Saúl, cómo ante un anuncio gubernamental y una gran propaganda y espectaculares y congresos, la sociedad se pasma y creen que está muy bien y que hay que apoyar al gobierno porque es peor no hacer nada y no hay análisis frío, ¿no? Y luego nos lamentamos, hoy se tiraron a la basura 300 millones de pesos. Sí, ¿dónde estabas tú? Medio de comunicación, empresario, organización de la sociedad civil, cuando esto iniciaba y se veía claramente que no iba a ningún lado, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, mira, el primer punto sobre las sustancias. Algunos datos. Mira, la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes ya tiene algunos años, hecha en 2014, arroja que, según esto, la droga que más se consume en nuestro estado es marihuana en primer lugar, eso dice la encuesta, en segundo lugar inhalables y en tercer lugar cocaína. Eso es lo que dice esta encuesta, pero es del 2014, o sea, es decir, los consumos pueden ir evolucionando, ¿no? Entonces, no hay... La última encuesta nacional de adicciones se hizo justo antes de que llegara López Obrador, entiendo, en 2018 o llegando a 2019. Creo que se llama ENSIG, que hacía INEGI,
encuesta nacional sobre, no me acuerdo el nombre completo, pero ya no se repitió. Ahora, el dato que tenemos del cristal es por los decomisos y por las carpetas que ha abierto tanto la Fiscalía Estatal como la Federal, y su crecimiento en los últimos años. Sí, es evidente que hay una expansión del consumo de este producto, ¿no? Sí. Sí, y bueno, quizás es lo más espectacular, pero también hay que mencionar el consumo de sustancias que normalmente, que están más normalizadas en nuestra población. Por ejemplo, tabaco, por ejemplo, alcohol. Esta misma encuesta, por ejemplo, habla de que el 50% de los estudiantes de bachillerato consumen tabaco, 80% alcohol, y está demostrado empíricamente que el consumo de una sustancia te va llevando a otra. Entonces, no quiere decir necesariamente que si empiezas a fumar acabarás consumiendo cristal, por ejemplo, pero sí está demostrado que aquellas personas que consumen drogas duras previamente pasaron por tabaco, alcohol, marihuana, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco hay que soslayar el consumo de otras sustancias que están muy normalizadas en nuestra cultura y que se ven como inocuas, y que también juegan un factor de riesgo para otro tipo de sustancias mucho más dañinas, ¿no? Fue en 2016-2017, se le llamó ENCODAT, y era Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Esa es otra. Está en internet, sí. Sí, es que está la que tú mencionas y también la que estuvo centrada en estudiantes de 2014. Hay como esas dos grandes encuestas nacionales. La que tú mencionas, la Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, nos habla que, por ejemplo, en Guanajuato tenemos, bueno, en 2017 teníamos 709,000 fumadores, ¿sí? Consumidores de tabaco. Y que, por ejemplo, en cuanto al alcohol, las personas que consumían alcohol consumían en promedio 4.6 litros per cápita. O sea, de todo el alcohol que se consume en el estado, en nuestra ¿En un año? No se especifica, sino que se calcula cuánto suelen beber, ¿no? Entonces, de lo que se consume en general, aunque no indique exactamente cómo se mide, si lo dividimos entre los bebedores, eso equivaldría a cada uno, es lo que cada uno estaría bebiendo, ¿no? Que tenemos personas que consumen alcohol todos los días, personas que consumen alcohol con frecuencia, lo que se llama consumidor consuetudinario también, y ocasionales, ¿no? No Ahora, aparece todavía el cristal ahí. ¿Perdón? No aparece todavía el cristal. No se menciona explícitamente, ¿eh? Se centra mucho en tabaco y alcohol. En cuanto a drogas, se menciona que en nuestro estado y a nivel nacional también, el 10% de la población ha consumido alguna droga alguna vez en su vida. Y aquí se mezclan tanto medicamentos que se consumen fuera de la prescripción, eso también cuenta como droga, a drogas ilegales también. Entonces, 10% no es poca cosa, ¿sí? La mayoría son varones, eso es en general en todas las sustancias. Y Yo creo que según... haría falta una nueva encuesta, ¿no, Saúl? Creo que nos diría Sí, mucho. claro. Si tienes Sí, 7, claro. 8 años la última encuesta, yo creo que sí ha cambiado mucho. Sí, yo creo que todavía son válidos los resultados como un indicador de la tendencia que había, pero evidentemente se tiene que actualizar. No podemos suponer que el futuro es simplemente una extensión lineal del pasado. Entonces, efectivamente, hay que volver a hacer una encuesta. Y en ese entonces se suponía que la droga más consumida por el 8% de aquellos que consumían, perdón, por el 8% de la población era la marihuana. Al menos eso es lo que establecen las encuestas, pero podría ya estar cambiando. Sí, o sea, yo escucho mucho a especialistas por ejemplo, hablaba hace algunos meses con los encargados de Alcohólicos Anónimos en un municipio de Guanajuato, en San Francisco del Rincón, y ellos me decían que cada vez más les llegaban, en su mayor parte, padres de familia llevando a jóvenes por adicción a metanfetaminas, que no sabían qué hacer con ellos.
Y el tema es que los grupos de alcohólicos anónimos tampoco sabían qué hacer con ellos, ¿no? Porque se enfrentaban a un panorama totalmente distinto al que era habitual en los tratamientos que ellos ofrecen, en esta metodología que tienen, que está demostrado que es una de las más exitosas, el acompañamiento, etcétera, más que temas médicos, ¿no? Y además al alcance de cualquier persona, no como las clínicas estas que existen y que son muy caras, ¿no? Y decían, necesitamos herramientas. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y los han buscado de Planet Youth? O sea, no tenemos la menor idea qué es eso. Cuando les explicaba un poco, me decían, eso no va a funcionar. Porque además, Planet Youth se enfocó en evitar nuevas adicciones, en prevenir, pero no enfrentó el problema de las que ya existían. Y te lo decían descaradamente los funcionarios, no, eso es otra cosa, nosotros lo que queremos es prevenir dando pláticas. Cuando, sí, tú estuviste más cerca que yo, seguiste el tema, estuviste en algún congreso, platícame de esto. Sí, así es, fíjate, cuando estaba pensando en hacer la columna, casualmente se dio el tercer congreso anual de Planet Youth en Guanajuato, en la capital. Entonces dije, bueno, me queda cerca, tengo el tiempo, pues voy, aunque sea, eran 3 días, según recuerdo, aunque sea fui a uno. No me acuerdo si fui al primer día o al segundo día, no me acuerdo ahorita, creo que fui al primero. Y fui a más o menos la mitad de las ponencias, conferencias o charlas. La verdad es que fue mucho peor de lo que yo esperaba, honestamente. Volví entre estupefacto, horrorizado y preocupado. Cuéntame por qué. A la primera conferencia que yo llegué, que fue de las primeras, no recuerdo si fue la primera, creo que fue la primera, pero si no fue tal vez la segunda. Bueno, me saqué de onda mucho porque la dio un torero, así como escuchas, la dio un torero. Y la dedicó a hacer apología de la fiesta brava. En medio de Entonces, Planet Youth, ¿quién sí, era ese torero? no recuerdo el nombre. Un torero mexicano, según recuerdo. Y la dedicó solo a hacer apología de la fiesta brava. Digo, es válido, es un punto de vista válido, pero yo Bueno, me preguntaba, ¿qué diríamos tiene que, esto que diríamos que ver? si él pagara por su cuenta, pero si lo lleva el Estado y además le dan, bueno, pues ahí habría a personas que podrían sentirse ofendidas, ¿no? Pues mira, a mí lo que más me molestó es que no tenía nada que ver con las adicciones. Solamente fue hablar sobre, por ejemplo, además planteamientos muy ideológicos, muy absurdos. Por ejemplo, decía que el toro le brinda su vida generosamente al torero para que juntos hagan una obra de arte y otros planteamientos muy excéntricos, muy forzados. Pero bueno, te digo, sobre todo el foco principal, ¿qué tiene esto que ver con las adicciones? Pues nada. Después hubo otras conferencias. Mira, de las más o menos 5 que yo escuché, que no fueron todas las de ese día, solo hubo una dedicada realmente al tema de adicciones. Porque, por ejemplo, hubo otra de un joven empresario que habló sobre sus empresas, sobre el emprendimiento, sobre su éxito económico, sobre sus labores altruistas. O sea, era un relleno. Pero si era todo. El problema es que la idea de relleno es que tienes algo sustancial y luego cosas que complementan, ¿no? Aquí era al revés. Es que todo era relleno y solo hubo una de las que yo presencié que tenía algo que ver con las adicciones. ¿Y cómo Y esa, reaccionaba el público? ¿Quiénes eran? ¿Eran jóvenes? mira, no me puse a hablar con la gente, pero mi percepción es que era gente que trabajaba en el gobierno y que estaba directamente involucrada en el programa de Planet Youth. Esa es la percepción que tengo, simplemente, ¿no? Pero no me consta. Pero a mí me dio la impresión de que los asistentes estaban involucrados en el mismo programa, de alguna forma. O ¿Había eran presencia de jóvenes? políticos, estaban en la política, perdón. ¿No había presencia de jóvenes? Sí había jóvenes, pero digamos, no tan jóvenes, o sea, gente que a mí me da la impresión de que ya había egresado hace algunos años, o sea, jóvenes en sentido relativo, esa es la percepción que yo tengo.
O sea, Y ahí como te decía, confirmaste tu impresión inicial cuando habías investigado documentalmente. fue mucho peor de lo que esperaba, Sí. honestamente, mucho peor. Porque digo, bueno, yo esperaba que hablaran del modelo islandés, que dijeran qué resultados han tenido, por qué si es válido traer un modelo extranjero, este, cómo se está aplicando, ¿no? O sea, tampoco tenía expectativas muy altas, pero fue mucho, mucho peor de lo que yo esperaba. La única conferencia que tuvo algo que ver con adicciones fue la que presentó el entonces secretario de Salud. Daniel Díaz Martínez, Sí, según que, recuerdo. que era el Creo gran, que era el gran promotor de este programa, fue el que estuvo en Islandia varias veces, el que convenció a Diego Sinue de que lo trajeran. sí, no Ahora, recuerdo su nombre, pero creo que sí sí, era él. Daniel Díaz Ajá. Martínez, solo hubo dos secretarios de salud, él, y cuando lo corrieron a él quedó una mujer, que ahorita se me va a escapar su nombre, Entonces debió haber sido Ligia, él. la doctora Ligia, solamente fue, si era un hombre, era Daniel Díaz. Ok, y bueno, es el único que habló realmente del tema, pero básicamente, o sea, primero no me gustó, la verdad, cómo inició la conferencia, porque dedicó 5 o 10 minutos a halagar al exgobernador. O sea, los primeros 5 o 10 minutos. O sea, entiendo que va a hablar de él, etcétera, pero realmente fue un poco vergonzoso, en mi opinión, porque dijo: el No, Gober es fantástico, el Gober es genial, el Gober es brillante, el Gober es súper sabio, si ustedes lo conocieran. 5 o 10 minutos así, y dices, bueno, pues ya estuvo bien, ¿no? O sea, entra el tema, ¿no? Y bueno, finalmente, 5 o 10 minutos después, ya empieza hablando del tema, pero la verdad es que sus planteamientos eran muy generales. Por ejemplo, decía: tenemos una metodología científica, lo reiteraba constantemente, pero no la explicaba, o de una manera muy superficial. cuando usas la ciencia como antes la religión para dar las cosas por sentadas y no tener que explicarlas. Sí, exactamente. Entonces, hizo énfasis en que era una metodología científica probada con evidencia. ¿Okay? Entonces, lo dice en el discurso, pero mostró poca evidencia. Es decir, la evidencia que él mostró de resultados concretos es que se redujo más o menos 20% el consumo de alcohol en estudiantes de secundaria, y se redujeron sustancialmente las horas que los jóvenes jugaban videojuegos y veían pantallas, es decir, celulares. ¿Esto en eh, Guanajuato? sí, sí, en el estado. Consumo, ya sabes, de plataformas, ¿no? De streaming, o sea, series, películas, ¿no? La idea, y es cierto, es que las adicciones no nada más son adicciones a sustancias, sino también hay adicciones de corte psicológico, ¿no? Por ejemplo, la adicción a la pornografía, la adicción al celular, a las redes sociales, videojuegos, o sea, esa parte es cierta. Pero el problema es que solamente mencionó alcohol, videojuegos y pantallas, hablando de resultados positivos. Nunca mencionó el tema de las drogas. Entonces yo intuyo que es porque Porque no había no hubo resultados. resultados. Porque si hubiera habido resultados positivos, ten por seguro que los estaría presumiendo. Entonces, para mí resulta obvio que mencionaron esos 3 temas, porque fueron los únicos 3 temas en donde verdaderamente obtuvieron resultados, ¿no? Tampoco hay una forma en que yo pude verificarlo. Yo traté de verificarlo después, pero como tú mencionaste, no hay una gran transparencia de datos públicos sobre los resultados. Por lo menos no había entonces, ¿no? No sé, ya no he visto hoy en día su página de internet, si han alimentado más esa base de datos, la han hecho pública, pero en ese entonces uno no encontraba más que planteamientos generales de Sí. intenciones, de cómo funcionaba el Bueno, método. llegar al colmo de esta entrega de distintivos a empresas o a escuelas porque escuchaban las pláticas, me parece una mercadotecnia muy pueril, ¿no? O sea, ¿para qué te gastas dinero en eso? O sea, a la larga, el premio o el estímulo que persigues es lograr un resultado que mejore la vida de esa escuela, de esa empresa, la vida de las personas que puedan estar, pues no sé, siendo rescatadas de la adicción, y no estas cuestioncitas mercadotécnicas muy chafas, ¿no?
Sí, es un problema fundamental porque mira, recuperando un poco lo que había mencionado al principio, el problema es que aquí no se hizo el procedimiento que sí hicieron los islandeses de investigación empírica, desarrollo de teoría, acciones, etcétera, ¿no? Y aquí, en cambio, el gobernador o el gobierno hizo una innovación, porque la insignia no pertenece al modelo islandés original. O sea, en Islandia no hacen esto de las insignias. Y aquí fue el eje toral de la Ahí política. sí, ahí sí se tropicalizó a la mexicana. Exacto. Es decir, ni siquiera se molestaron en aplicar el modelo ya hecho. Dijeron prácticamente, no vamos a aplicar el modelo, vamos a inventar otra cosa, pero que tenga el nombre Planet Youth, ¿sí? Como una franquicia, como tú bien mencionaste. Entonces, simplemente la idea era, centros recreativos, instituciones públicas y empresas están invitadas a hacer algo, algo que no se define, no se dice explícitamente. Hagan algo para combatir a las adicciones o prevenir las adicciones. Ese algo es libre, o sea, a una empresa, por ejemplo, de pegamento se le podría haber ocurrido organizar un torneo de fútbol, ¿sí? A una institución cultural se le podría haber ocurrido organizar un torneo de ajedrez, tal vez, Todo o hacer un desvinculado. concierto, Sí, ¿perdón? todo desvinculado y sin una Claro, rectoría. cada quien libremente, porque nadie estaba obligado, cada quien que se le ocurra hacer algo y declare su intención, que diga, nosotros queremos hacer algo. Y solo por decir que tenía la voluntad de hacer algo, ya se le daba la insignia. Eso es algo muy importante. O sea, la insignia no se daba por conseguir un resultado ni por empezar a hacer algo, sino solamente por declarar la intención de querer hacer algo, ya se tenía la insignia. Y si un año después no se mostraba que se hizo algo, se le quitaba. Entonces, pues es realmente todavía peor porque ni siquiera es un premio a una acción que se hace bien, que tendría sentido, tiene lógica. Aquí es, nosotros queremos hacer algo, o más bien queremos que digan que vamos a hacer algo, y ya tenemos la insignia, y bueno, si no lo hicimos, nos la quitan y ya, pero al menos esa empresa o institución ya puede decir, tenemos la insignia Planet Youth, ¿no? Ya estamos haciendo algo para prevenir las elecciones. Entonces, como tú dices, es una cuestión puramente mercadotécnica y puramente propagandística. El gobierno Bueno, anterior estaba más interesado en decir que estaba resolviendo o atendiendo un problema que en realidad en hacer algo para solucionarlo. fue una tendencia general, Saúl, porque recordemos que también se trajo una feria industrial desde Alemania que se pagó también carísimo y que también ya se anunció Hannover desde Messe, Venezuela. ¿verdad? Hannover Messe para, o sea, una versión patito que desde luego los alemanes cobraron la franquicia muy bien, pero que pudo haber sido una feria mexicana sin problemas, sin necesidad de pagar esa franquicia. Y en el inicio del gobierno de Diego Sinue se vino la moda de Singapur y varios funcionarios viajaron a Singapur para estudiar qué estaban haciendo bien en Singapur para ser un país tan exitoso, sin tomar en cuenta pues, que es una dictadura de partido, que hay pena de muerte, ¿no? Que hay un gobierno represivo, un Big Brother ahí que vigila a todo el mundo, que es una isla, que también tiene una población pues, menor a la de, mucho menor a la de León, ¿no? En una extensión de terreno menor. Y entonces tú dices, ¿cómo estas gentes que nos gobiernan y que tienen un criterio para hacerlas, cómo llegaron ahí y cómo quieren traerse esas cuestiones así? Digo, podrían ir a Disneylandia también y querer hacer aquí un parque de diversiones, que a veces también no andan lejos de eso, ¿no? Pero es toda una tendencia. A ver, tú como psicólogo, ¿cómo te lo explicas? ¿Es ansias Mira, de éxito fácil? el análisis psicopolítico, en mi opinión, pasa por el malinchismo, que es algo que había mencionado al principio. Malinchismo, aspiracionismo. Esta idea de si traemos algo del extranjero, sobre todo no de un país africano, ¿verdad? O latinoamericano, o del Medio Oriente, sino algo que en el imaginario social se asocie con el éxito, con la prosperidad, con el mal llamado primer mundo. Si traemos algo de eso que venga en inglés o que suene a extranjero y que proyecte fantasías en el imaginario social, ergo, la población nos va a aplaudir, la opinión pública va a decir, sí, si tenemos un modelo de Islandia, vamos a ser islandeses, si tenemos un modelo de Singapur,
a tener el desarrollo de Singapur. Entonces, Lo, es una lo típica equiparas con el conducta. modelo de salud de Dinamarca del expresidente Pues López Obrador. también es válida esa crítica, sí, también, porque es algo que sucede en la política o que los políticos de cualquier signo tienden a hacer. Pero yo sí pienso que en particular el gobierno de Diego Sinue tenía esta cuestión malinchista, aspiracionista, centrada en lo extranjero. Yo recuerdo ver diferentes entrevistas a Diego Sinue donde le planteaban problemas, ¿no? Por ejemplo, temas de agua, hay escasez de agua, y decía, vamos a tener una empresa japonesa. Es que hay problemas de feminicidios, vamos a tener una empresa alemana. Y decías, a ver, o sea, la inversión extranjera es importante, pero no es una panacea para resolver ipso facto todos los problemas estructurales de un Estado. O sea, no siempre por tener empresas de Japón o de Alemania, todos los problemas mágicamente de alguna manera se van a resolver, que pues son las doctrinas del neoliberalismo más tradicional, ¿no? Pero yo creo que si era la tendencia ideológica y la estrategia de manipulación de la opinión pública del gobierno anterior. Voy a pegar la liga para que el público que esté interesado pueda ver las encuestas sobre adicciones que se realizaron, sobre todo la de 2016-2017. Para no estar, es un documento amplio de 400 y tantas páginas, con panorama nacional y panoramas por estado. O sea, aquí hay maestros, bueno, líderes migrantes, etcétera, hay estudiosos y gente pues interesada en este tema, simplemente que pueda leerlo, porque estoy apreciando una tendencia muy clara de que de 2008 a 2016 se duplicó el problema de consumo de drogas ilegales entre jóvenes de varias edades, viene todo muy desglosado, muy completo. Hay que reconocer que le faltaría actualización a esta encuesta, de 2016 a 2024 son otros 8 años, ya sería hora de hacer otra encuesta de este tipo, pero ahí se puede ver cómo venía creciendo el problema, duplicándose cada 8 años, ¿no? Hay que ver qué brinco dio. Pero bueno, continuamos, no nada más porque me parece que es información que hay que hacer que circule, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues básicamente ese es el problema con Planet Youth, ¿no? Las noticias recientes sobre el nuevo gobierno de Libia Denis apuntan a que se abandonó ya el modelo Planet Youth. Revisé fragmentos, no completos, de el nuevo modelo en su presentación inaugural que se llama Vive sin adicciones. Y he percibido algunas cosas interesantes. Para empezar, pues la gobernadora está atrapada entre comenzar un nuevo gobierno que de alguna manera rompa con el anterior, pero por ser del mismo partido político no puede romper por completo. Y del mismo grupo político dentro de ese partido. Exacto. Entonces, por ejemplo, en esta conferencia inaugural, ella tuvo esta ambivalencia de hablar bien de Planet Youth, pero al mismo tiempo decir que no va a continuar. Sí, exacto, pero yo entiendo que está atrapada políticamente, ¿no? No puede ella decir que hubo corrupción, que es lo que se está señalando. Se gastaron aproximadamente 200 millones de pesos, según las noticias del periódico, perdón, el reportaje del periódico AM, en contratar psicólogos y mercadólogos, lo cual no hace sentido. O sea, no, un psicólogo que gane millones de pesos como parte de su salario, pues no es creíble. Digo, podría ser, pero no es muy, muy creíble. En las insignias no me acuerdo cuántos millones también. Entonces, gastos que no más hacen el pago de la franquicia. Sí, también. No recuerdo ahorita, Y el AM habla de una cifra global de 300 millones de pesos. Según el pero gobierno, no entiendes. los 300 solo se ejercieron 200, según el gobierno, pero he encontrado diferentes reportajes con cifras distintas. Tampoco hay una gran claridad. Oye, pero al mismo tiempo que se invertían 300 millones o 200 millones de pesos en Planet Youth, se invertía mucho más que eso en la industria vitivinícola de Guanajuato, en un invento ahí de que hay que crear un polo de desarrollo con la industria enológica, que además también conlleva otros aspectos relacionados con corrupción, ¿no? Construcción de carreteras para
crear esta zona que benefician pues a grandes potentados que pueden comprar extensiones de tierra enormes para sembrar viñedos, que pueden pagar el tiempo de espera que significa sembrar vides hoy para que te den vino dentro de 4, 5, 6 años, pero además muchos subsidios estatales a todas estas fiestas, vendimias, y bueno, y hasta la sospecha de que algunos de los funcionarios públicos del pasado gobierno tienen sus propios viñedos, ¿no? Que publicamos en PopLab, que aparece a nombre de la empresa Seguritech, que es una empresa de seguridad y de vigilancia, y al cual el gobernador le reconstruyó un pueblo histórico de Dolores Hidalgo, La Venta, donde dicen que iba a torear Miguel Hidalgo, pero invirtiendo 120 millones de pesos, hasta donde tenemos detectado cuando hicimos el trabajo, en crear una pequeña Disneylandia ahí, pero con toque histórico y vernáculo, ¿no? Para que el viñedo disponga de un entorno. Entonces, ¿cómo concilias? De todas maneras, es bebida alcohólica, etcétera. Estas dos cosas, ¿no? Se vale tomar vino, pero no consumir drogas, se vale tomar vino, pero no cerveza, etcétera. No hay un mensaje contradictorio en esto. Sí, mira, yo no sabía del proyecto que me estás hablando, pero pues efectivamente hay una ambivalencia ahí, ¿no? Porque como te decía, no tiene sentido simplemente estigmatizar las drogas duras o estigmatizar a las personas que consumen drogas, que son adictas, y por otra parte, fomentar sin problema, normalizar el consumo de tabaco y alcohol, porque contrario a lo que a lo mejor mucha gente piensa, el consumo de sustancias finalmente es consumo de sustancias en general también. Claro, cada sustancia es diferente y demás. O sea, el café también es una sustancia psicoactiva, ¿no? Muy normalizada también. Obviamente no todas tienen los mismos daños, no todas generan dependencia, pero sí es importante hablar del consumo de sustancias en general también y concientizar a la población de que no es normal ni sano tampoco estar consumiendo tabaco, estar consumiendo alcohol, porque eso no hace daño, eso... O generar este clasismo donde tú ves bien que alguien compre una botella de vino de 2,000 pesos, pero ves mal que compre un gramo de cristal en 50 pesos, ¿no? Uno es condenable y es casi sinónimo de delincuente y el otro es una persona bien. Es o sea, ahí como sociedad hay una doble mirada. Sí, es verdad, hay un doble discurso dependiendo de la sustancia y la clase social asociada a la sustancia, ¿no? Porque evidentemente también, y eso es algo que se tendría que investigar, el consumo de sustancias varía por tipo de población, clase social, género, estatus socioeconómico, nivel educativo, región en donde se vive, etcétera, ¿no? Y entonces hay que realmente hacer todo ese trabajo de campo, no solamente hacer encuestas a estudiantes de secundaria, eso está bien, pero realmente hay que hacer un trabajo de campo mucho más amplio y ambicioso para entender bien el problema, porque si te centras nada más como todavía está pasando... No, es que la encuesta, Saúl, perdón que te interrumpa, la encuesta es el instrumento para empezar a trabajar. Si solo te quedas en la encuesta, te pongo un ejemplo. Las cámaras que pusieron del programa Escudo en la época de Miguel Márquez, que fue otro gran fracaso, bueno, las cámaras son para enterarte dónde están ocurriendo actividades delictivas o dónde puede haber circulación de grupos armados, violentos, etcétera, o donde hay asaltos recurrentes en tiendas de conveniencia, etcétera. Pero si no actúas, ¿de qué te sirve estar viendo en una cámara un programa de televisión muy entretenido? Pero no hay capacidad de reacción, no se previó, la policía con una descentralización tal que le permita llegar rápido al lugar donde se cometen delitos. Entonces nos quedamos con las cámaras y nos quedamos con horas grabadas, luego se filtraban a los medios de comunicación por los propios responsables de esto o por empleados, y teníamos un gran show mediático sobre el tema de qué inseguro vivimos, pero ninguna acción para combatirlo. Es que los problemas estructurales, sea de lo que sea que estemos hablando, adicciones, seguridad, educación, salud en general, requieren una visión holista, ¿sí? Con conocimiento de causa, pero luego acciones, y que se establezcan indicadores claros para evaluar los resultados en el tiempo, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y volviendo al tema de Planet Youth, pues en Guanajuato, pues es lo que no se hizo. O sea, incluso si hubiera sido exitoso,
realmente era muy difícil saber que había sido exitoso porque no había indicadores claros para medir los resultados. O sea, tenemos discursos de que obtuvieron algunos resultados, pero no se conocen o no hubo parámetros para realmente evaluarlos. Y eso es algo necesario, pues, en cualquier política pública. Y lo que te estoy mencionando, una vez más, no es nada sofisticado. Cualquier persona con nociones de políticas públicas entiende esto en cualquier tema o problema, ¿sí? Porque finalmente el análisis de políticas públicas tiene ciertas bases, independientemente del fenómeno o tema que se vaya a abordar. Entonces, estamos hablando de que el gobierno anterior realmente pareciera que no tenía ninguna noción de lo que estaba haciendo. Parecía que actuaba en base a prejuicios e intuiciones y estereotipos. Una noción sí tenía, querer aparecer como proactivo, así fuera el costo de otros cientos de miles de millones o de miles de pesos, con la gran propaganda que se hizo en torno al tema, incluso desde antes de que arrancara. O sea, aquí el festejo no es que ganamos la Copa del Mundo, sino que vamos a ir a la Copa del Mundo, aunque allá nos vaya como en feria. ¿Qué esperas de Vive Sin Drogas? ¿Qué tendría que hacer el gobierno estatal, sus responsables, la gobernadora, su secretario de salud? Bueno, no solamente la Secretaría de Salud, Educación, hay cultura, etcétera, incluso desarrollo económico, porque también tenemos problemas de adicciones en las empresas. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo recurrir a expertos locales, a universidades, a agentes que se dedican a esto, agentes con experiencia acumulada, como por ejemplo son los grupos de AA? ¿Qué tendría que pasar diferente Sí, para que mira, empezáramos a ver algunos resultados? Sí, mira, en principio, el primer congreso que tuvieron, llamado Congreso Internacional, en principio me da la impresión de que otra vez van a empezar a hacer cosas espectaculares para aparentar que están haciendo algo más que hacer algo. Sin embargo, analizando, solo vi un fragmento, pero analizando lo que se dijo al menos, sí se ve mucha más sustancia en las cosas que se mencionaron sobre el nuevo modelo. Sí se utilizaron al menos términos académicos, al menos términos científicos. El nuevo secretario de Salud, revisé un poco su perfil y tiene conocimientos y experiencia no solamente en el ámbito de la salud en general, sino también de política pública y de administración de instituciones, cosa que, digamos, al menos el perfil es pertinente, ¿sí? En dicha conferencia, por ejemplo, trajeron a una madre y su hijo a hablar dar un testimonio sobre los resultados con Planet Youth, pero dices, bueno, al menos tiene que ver con las adicciones, ¿no? No como el tercer congreso al que ya acudí, que no tenía nada que ver. Y da la impresión de que lo que he podido revisar el modelo parece mucho más serio, porque también se habla de crear un modelo propio y de utilizar lo poco que se hizo en Planet Youth, los datos recabados, como base para hacer un modelo propio. Lo que me preocupa es que nuevamente no se menciona al sector académico. Se habla de familias, escuelas, como los ejes centrales del modelo, no está mal, pero una vez más no se menciona al sector académico. No entiendo cómo... Tenemos escuelas de medicina, tenemos escuelas de psicología, de psicología, de ciencias sociales, ¿sí? Aquí lo más pertinente es la psicología clínica, la psiquiatría, las neurociencias y las ciencias sociales en su conjunto, ¿sí? Pero no hay ninguna mención. Entonces, quienes deberían de hacer el modelo nuevo, o lo que se debe hacer previamente a decir que hay un nuevo modelo, es juntar e integrar a los mejores especialistas del Estado, que hayan hecho investigación en el Estado, o que tengan experiencia empírica profesional en el Estado, y también ciertos actores cruciales, como tú mencionas, los grupos de alcohólicos anónimos, juntarlos a todos, decidir cómo se va a diagnosticar. Sí se puede utilizar los datos recabados por Planet Youth, eso está bien, no se tiene por qué desechar. Si hubo avances, todo es válido, todo sirve. Entonces, integrarlos, pero hacer de nuevo una evaluación, esta vez sí integral. Porque mira también, si solamente te centras en la juventud, no sabes qué está pasando, por ejemplo, en la familia. O sea, tú te centras en el joven, pero el joven puede ser síntoma de otro problema estructural más amplio que la persona misma. o de la Muchas veces, por escuela. ejemplo,
Sí, por ejemplo, en la terapia familiar, ¿no? La diferencia entre la individual y la familiar. Pues en la individual tú te centras en esa persona en particular, pero en la familiar tú entiendes que lo que puede estarle pasando a un niño o sus síntomas pueden tener que ver no solamente con él, sino con lo que está pasando en el entorno familiar o en la escuela, etcétera, ¿no? O en un adulto, en el trabajo también. Entonces, no está mal centrarse en los jóvenes, pero sí tiene que hacerse un trabajo de campo mucho más amplio. Vuelvo a lo que había comentado sobre una visión holista. Se tiene que entender que el consumo de sustancias en la juventud es un síntoma siempre de un problema mayor de tejido social que nos involucra a todos como sociedad, en donde los jóvenes son parte de esa sociedad que está manifestando esos síntomas o esos comportamientos, ¿sí? Entonces, sí hay que cambiar el paradigma y definitivamente se tiene que incorporar a la academia y personas con experiencia empírica para nuevamente evaluar y definir, bueno, identificar grupos vulnerables, factores de riesgo psicosocial, factores de protección, es decir, aquellas cosas que ayudan a la gente que aunque esté consumiendo sustancias, pueda ser funcional o que le estén ayudando a prevenir que consuma sustancias, ¿no? Hay que evaluar a las familias, hay que evaluar... ¿No crees que debería hacerse un análisis diagnóstico de Planet Youth después de haber aplicado 200 millones de pesos para ver en qué falló, en qué sí pudo haber atinado y rescatar algo de ahí, no nomás tirarlo a la basura ya por razones políticas? Totalmente. Digo, puede ser algo relativamente sencillo, rápido, con especialistas locales, no tan caro como eso, ¿no? Pero valdría la pena si ya se hizo todo ese tiradero de dinero. Una diputada de Morena justamente está pidiendo una auditoría hablando del tema económico. Y la gobernadora ha dicho que se va a usar como base para la nueva, para el nuevo modelo, pues lo recaudado por Planet Youth. Pero el tema aquí es que, como tú dices, se tiene que socializar tanto hacia el público general, pues, para que estemos enterados, como sobre todo a especialistas, para que ellos justamente analicen, bueno, qué se hizo bien, porque aunque en general podamos decir que fracasó, pues seguramente hay algo que se hizo bien o se dio una luz o un insight sobre alguna cuestión interesante. Seguramente hay algún resultado interesante, ¿no? Entonces se debe rescatar ciertamente y se tiene que socializar a la academia, porque si simplemente son políticos o políticos profesionales, funcionarios públicos, quienes van a hacer el análisis de los datos, aunque tuvieran buena voluntad o cierta cultura general, pues probablemente no van a poder explotar o aprovechar tantos resultados, pues como alguien que tiene estudios en psicología clínica, en sociología, en psiquiatría, etcétera, ¿no? Los Entonces, políticos no son todólogos, definitivamente. Incluso ni los médicos, digo, porque aunque el doctor, el nuevo secretario de Salud, se me va a escapar ahorita su nombre, Gabriel Cortés, sí, tenga experiencia como administrador hospitalario, donde también se le han sido señalados algunos problemas, bueno, pues no sé qué tan bueno sea en su práctica médica, ¿no? Puede haber muy buenos administradores de la salud pública, pero no propiamente. Tendrían que rodearse también de gente que supiera, ¿no? efectivamente. Estamos llegando a las 10 de la noche, Saúl. Como te dije, es una hora y se va muy rápido, pero me gustaría mucho que mantuviéramos la posibilidad de seguir analizando esto, sobre todo de cara a la estrategia que va a seguir ahora el gobierno de Livia Denis García. Fantástico. Yo no sé si coincidas conmigo que buena parte de las raíces de la violencia que vive el Estado se encuentran en problemas como este, y a veces se les quiere dar una solución policial nada más y no se logra ni siquiera avanzar un poco porque no se está atacando lo de fondo, ¿no? Efectivamente. Sí, hay que tener una vez más una visión integral que ataque varias variables, ¿no? Sobre todo los factores de riesgo psicosocial, yo creo que es lo más adecuado, que puede abarcar escuela, educación, salud en general, trabajo, salarios. Es que realmente a veces la gente piensa en la salud mental como simplemente tener un trastorno mental individual y ya, pero la salud mental colectiva tiene que ver con absolutamente todos los aspectos de la vida pública, política, economía, trabajo, educación, no hay nada que se escape. O sea, la salud mental simplemente es parte de un todo. Carlos Martel nos dice en los comentarios que el CIDE de Aguascalientes ha desarrollado programas de atención a las farmacodependencias desde hace años.
tienen un programa exclusivo para análisis de política de drogas. Sería bueno conocerlo. Muchísimas gracias por esta posibilidad de platicar, por tus comentarios, por ampliarnos el panorama sobre este tema, Saúl. Invitamos a quienes nos siguen a que te lean y te sigan en tus columnas en PopLab, diversos temas, política, pero también, bueno, aspectos, digamos, civilizatorios, psicología, y cómo nos vemos a nosotros mismos en Guanajuato. Te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Buenas noches también a quienes nos ven, a quienes vayan a ver esto más tarde en nuestras redes sociales, donde se queda en Facebook, en YouTube y en X. También un saludo. Nos vemos el próximo jueves. Aquí estaremos todavía. Es 12 de diciembre, es día festivo en México por la celebración de la Guadalupana, pero aquí estaremos platicando a las 9 de la noche. Gracias y no se olviden de dejar un like, todos los que puedan, los que deseen hacerlo. Muchísimas gracias, eso nos apoya mucho. Buenas noches.